creo que ya la respondimos, pero solamente para estar claros, ¿cuál es la diferencia entre acompañamiento espiritual, guía espiritual o director espiritual? Y ahí Bueno, yo creo que el padre tiene muy buena información en ese sentido, pero yo quiero dar la perspectiva desde nuestra casa de retiros, desde nuestro instituto. Para nosotros es muy claro lo siguiente. Existe un director espiritual. Solamente hay uno director espiritual que nuestro Padre Dios. Existen guías y existen acompañantes. Desde la perspectiva de la casa, el guía es aquel que sigue su proceso de perfeccionamiento y va a la universidad. El acompañante son nuestros estudiantes que se certifican, ellos son acompañantes, pero eso es desde la perspectiva que hemos construido desde el instituto, ¿ok? Para clarificar términos, ¿no? Para clarificar términos. Hay un director espiritual para nosotros que es el Señor. Hay un guía espiritual que se forma en la universidad, sigue su formación universitaria, y el acompañante espiritual, que es como dice el padre Abelardo Cobos, que lo explica muy bien, es el paramédico que ayuda al médico. El médico es el sacerdote, el paramédico es el acompañante espiritual, ¿no? Entonces el paramédico sale, ¿no? En la ayuda, pero el sacerdote es un especialista porque es el médico. Y el acompañante espiritual sabe claramente cuáles son sus límites y cuándo sabe que tiene que referir a alguien, al médico, al psicólogo, al psiquiatra, al terapeuta, al consejero profesional. Porque nosotros como acompañantes tenemos límites. No lo sabemos todo, pero seguimos formándonos para ser mejores acompañantes. No sé, el padre Joe, si quieren Es complementar. claro que hoy en día se usan, ¿no? Desde el punto de vista semántico las mismas palabras, pero como bien ha subrayado César, son cosas muy, muy distintas, muy distintas. Y tenemos que pensarlas y sobre todo actuar según estas distinciones, si no queremos equivocarnos, ¿no? No sé cuánto tiempo tenemos. Mirna, ¿cuánto tiempo tenemos? Más. bueno, tenemos media hora más, pero también tenemos algunas otras preguntas, o no sé. No, para después para decir, ¿no? La palabra del Papa, como el Papa define la misión, el cómpito, o qué es propiamente el acompañamiento. Yo creo, padre, que esa parte tuya Sí, puede ser para finalizar. el Porque Papa mismo habla de acompañamiento. sí, Usa señor. Ok. Ok. En esto, para conectarnos a lo que hemos apenas accionado de alguna manera, ¿no? En nuestros tiempos, ¿qué pasa con la dirección o con el acompañamiento espiritual, ¿no? Encontramos dificultades muchas veces, muchas veces. ¿Por qué? Por un lado, es claro que nuestra sociedad, nuestro mundo, no conoce una justa valorización de la persona, el descubrimiento, ¿no? de la unicidad de la persona, de su dimensión histórica. Cada uno debe ser acogido, reconocido, valorizado en su individualidad. Y esa unicidad no puede ser achicada por sistemaciones o direcciones genéricas. El acompañamiento espiritual tiene que tener en cuenta esto. Por otro lado, no podemos olvidar la existencia de la valorización de la comunidad. En ese caso, hemos entendido que el individuo no puede existir solos, necesita a los otros. Decía Thomas Merton, ningún hombre es una isla. Estas dos exigencias, la persona y la comunidad, algunas veces han hecho considerar y pensar que el acompañamiento espiritual fuera contestado porque podría bloquear o impedir el desarrollo de las perspectivas
persona y comunidad, todo lo contrario. A esta primera no contestación se ha añadido una experiencia más. No es considerada o es descuidada. Hacer o no un camino de dirección no tiene mucha importancia. Hoy se dice así, va, así más o menos. Parece casi que no hay una tensión para mejorar y desarrollar nuestro camino espiritual. Y la energía están todas empeñadas en el cuidado de las actividades y del apostolado. Ministerio, ministerio, ministerio. Sí, pero un ministerio que tiene a sus espaldas o respaldado de una sana vida espiritual. La vida, por ejemplo, el acompañamiento espiritual, ¿no? Favorece también la vida de oración, como dicen los santos, los místicos. Toda esta equivocación, ¿no? En parte, las causas de estas crisis que la dirección ha conocido, por ejemplo, en el 900, en el siglo pasado, y también en nuestros días, son externas y llegadas a un proceso, al proceso de secularización, a las faltas de vocaciones, también laicales, debido también a las escasezas de directores espirituales. Como decía Joe Castro, yo puedo decir, sí, 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 sacerdote, pero no tengo tiempo o no tengo el carisma. Otra cosa, las profundas mutaciones en nuestra sociedad. También, ¿no? Las ciencias profanas como la psicanálisis, las diferentes psicoterapias, hasta las innumerables formas de counseling presentes en nuestro mundo. Tenemos que hacer, ¿no? Son cosas muy, muy, muy distintas. Pero más en general, el individualismo libertario, típico de nuestra sociedad, con su recolo antropológico, se ha negado a hacerse poner en los cuadros tradicionales de las curas de las almas y del verdadero acompañamiento espiritual. Y en la misma línea, paralela a la crisis general conocida por el concepto de autoridad y la figura del padre. En una sociedad sin padre como la nuestra, no podía no causar consecuencias, sobre todo en el modo de entender una práctica, la de la dirección espiritual, en la época moderna, que se construyó en función de una sociedad rígidamente jerárquica y con fuertes modelos de autoridad, a la cual se debía obedecer la tradición no jesuítica perinde ac cadáver, tan bien muerto tenías que obedecer. El Vaticano II, promoviendo una eclesiología de comunión, ha contribuito, aunque en manera indirecta, a meter en crisis, pero una crisis purificadora, la manera tradicional de entender y practicar la acompañamiento espiritual. Crisis que se ha manifestado, como hemos dicho poco antes, en términos terminológicos. El término acompañamiento o dirección parece muy rígido y unilateral, una amenaza por la libertad individual que nos parece un valor indiscutible. Yo tengo que prever, no preguntar a otro, yo lo puedo, ¿no? Por eso se ha hecho recursos hoy en día a una terminología varia. Se habla de diálogo espiritual o simplemente de coloquio espiritual. Se habla de guía, como hemos dicho, ¿no? Se habla de acompañamiento personal, de relación de ayuda, de acompañamiento espiritual, etcétera. Que, por un lado, todo eso ejemplifica el creciente influjo de las ciencias humanas, esencialmente psicológicas, en la manera de entender y de practicar la dirección espiritual. Por otro lado, revela la existente dificultad de adaptar esa práctica del acompañamiento al espíritu de los tiempos modernos. Las dificultades teóricas, para no ser largo, la socialización, el espíritu comunitario, el desarrollo de la psicología,
las líneas y pensamientos teológicos, por ejemplo, de nuestros días, el dinamismo de la vida espiritual. La vida en el espíritu es un dejarse conducir por el maestro interior. La espontaneidad, se dice hoy, permite al espíritu de actuar en nosotros. El acompañamiento espiritual podría tener el peligro de transformarse en una pelota al pie, un impedimento, porque mortifica la espontaneidad de la libertad. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque se habla también, los padres antiguos, ¿no? Los monjes del desierto hablaban, ¿no? Ejercer el arte mayéutica, ayudar sobre todo escuchar el otro, ayudar el otro, escuchar el otro, a entenderse, a tomar decisiones, a mirarse como en un espejo delante del Espíritu de Dios que lo ilumina para que pueda cumplir un camino de crecimiento espiritual, de desarrollo espiritual, de desarrollo de su vida. Si no se entiende de este modo, es claro que caemos en las trampas en las cuales muchas veces pueden caer personas de buena voluntad, que pero no han entendido en el sentido verdadero lo que significa el acompañamiento espiritual. Es un proceso de crecimiento. Y podríamos pensar, ¿no?, que crece solamente el acompañado. No es verdad. Crece también el que acompaña, porque el que acompaña se enriquece él también, es un dar de recibir, de nuevas experiencias. Y esto lo dice todo. Por eso, ¿no?, con el pasar del tiempo, el acompañador espiritual no se transforma en uno que ya está acostumbrado, ya lo sabe todo. No, pensando que se trata de ¿cómo se dice?, del suceso, ¿no?, de la salvación de una alma, tiene que tener mucho cuidado y sobre todo, dejarse él también guiarse por el Espíritu de Dios. Gracias. No será un profesional, En el momento en el cual pasará a ser una profesión, hay de nosotros. Se acaba el acompañamiento. Ya se acabó. Somos buenos amigos que nos encontramos, está bien.